está ya aquí en nuestros estudios el doctor Avelino Guillén. Quienes nos siguen de hace bastante tiempo lo conocen bastante bien porque ha venido muchas veces al programa y es un gusto siempre tenerlo. Pero de repente para quienes lo conocen pero quieren una referencia todavía para recordar mejor, es un fiscal, llegó a ser fiscal supremo y cumplió un papel muy importante en la lucha contra la corrupción. Pero no el papel de la boca para afuera o en los medios de comunicación donde digamos uno puede convertirse en el campeón de la lucha contra la corrupción. Ahí donde había que enfrentarla. Yo he visto el récord del doctor Avelino Guillén como fiscal y digamos no conozco casos, pero había habido muy pocos, pero casi ninguno, de todos los que él denunciaba o llevaba a tribunales, terminaban siendo condenados. ¿Por qué? Porque él tenía la capacidad de influir en los jueces y hacer que hicieran lo... No, porque los argumentos, las pruebas, el peso de la evidencia era tal que no había otra cosa que simplemente condenarlos. Mucha gente por corrupción está presa por Avelino Guillén y mucha gente en materia de derechos humanos, violación de derechos humanos, también como corresponde en medio de lo que un Estado democrático siempre tiene que hacer para defenderse de estos problemas. Doctor Avelino Guillén, es un gusto como siempre tenerlo en el programa. Muchas gracias por la invitación. Por haber venido esta mañana. Vayamos de frente a los temas puntuales. Su punto de vista es muy importante porque conoce muy bien estos temas. Hoy hay dos dimensiones de un caso que se ha convertido en central, el caso del aeropuerto de Chinchero. Uno es el político, que va a tener seguramente una vía, una ruta, que es la interpelación el jueves y no sabemos si la censura después. Pero en el ámbito legal, judicial, penal, también ya se ha iniciado un camino a propósito de lo planteado por la Procuraduría Anticorrupción, el doctor Amado Benco, que ha denunciado por colusión nada más ni nada menos que al ministro de Transportes, a la viceministra de Transportes también, y a quien preside este consorcio Kunturhuasi, que es el que se ha hecho del aeropuerto de Chinchero. Hay, desde su punto de vista, elementos claros, importantes, que den cuenta de que ahí no solo hubo un problema de pericia administrativa o de mal manejo político del caso, sino ya elementos que lo apunten a una responsabilidad penal en este. La lectura del caso, la evaluación de los hechos apuntan de que estamos ante un gran caso de corrupción. La construcción de este caso es inevitable. En primer lugar, tenemos la actuación de algunos funcionarios de Proinversión. Ya inicialmente el propio procurador del Ministerio de Transportes y Comunicaciones presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público en relación a los términos de este contrato. Entonces, eso ha dado lugar a una investigación que ha iniciado el Ministerio Público y donde el Ministerio Público tiene claro, y ya ha comprendido en la investigación inicialmente a 3 o 4 miembros del comité que se encargó de evaluar todo esto en relación al aeropuerto Chinchero, en relación a Proinversión y a 2 funcionarios de Kunturhuasi. Exactamente. En consecuencia, y en ese escenario el señor Vizcarra está como testigo. Entonces, aunado a eso, tenemos la pretensión del procurador Amado Benco, quien ha formulado una pretensión penal, una denuncia penal. En consecuencia, si nosotros agregamos al contenido de los audios que se han difundido ayer en Frecuencia Latina en Canal 2, donde se advierte que inicialmente los directores de Ocitran se pronunciaban por rechazar la adenda en base a informes técnicos debidamente sustentados y señalaban que los informes técnicos eran muy sólidos. Y sin embargo, el 20 de enero cambian de opinión y resultan votando a favor de la adenda por causas que no saben explicar. O sea, sin mediar algún elemento que contradiga o traiga abajo eso que a ellos lo llevó a, digamos, a más bien un pedido de que no siguiera adelante. Exacto, y Patricia Benavente, la presidenta, les hace recordar la discusión y el compromiso que ellos habían asumido para rechazar la adenda, para votar en contra, en base y en armonía al informe de las direcciones técnicas de Ocitran. En consecuencia, ¿qué es lo que ocurrió? Entre una sesión donde hubo un preacuerdo de rechazo para después, días siguientes, sin mediar ningún informe técnico, resolvieran por cambiar de actitud 2 directores, creo que Balbuena y Dahmer. Sí, Dahmer y Balbuena, sí. Y votaran a favor
sin ningún argumento. Si usted escucha el audio que ha sido difundido ayer como primicia, que es importante, entonces esto revela un manejo poco transparente y evidentemente que acá hay elementos para un caso de corrupción. Ahora, ¿y ese caso de corrupción, qué dimensión y cuál sería, digamos, su concreción en términos penales? ¿Sería colusión, como dice el procurador anticorrupción? Es decir, que las autoridades con quienes estaban apuntando a manejar el proyecto y están en un proceso de licitación, ¿se pusieron de acuerdo para que uno beneficiara al otro? Claro, inicialmente tenemos la figura de colusión. Hay un delito de encuentro entre un funcionario, en este caso los funcionarios de Proinversión, los directores de Ocitran, hay que evaluarlos, y los funcionarios, los ejecutivos, perdón, de Conturhuasi. Esa es una primera lectura que se tiene que dar, porque todo apunta que la adenda, tal como está planteada, favorece únicamente y exclusivamente a esta empresa Conturhuasi, este consorcio. No favorece los intereses del Estado peruano. En consecuencia, acá lo que tiene que hacer el Ministerio Público es continuar con las investigaciones, coordinar con los procuradores para tener un caso sólido. Y usted ha señalado correctamente, ¿no? Inicialmente, o sea, acá este es un caso donde se dan una serie de situaciones que no tienen explicación. El cambio de criterio de los representantes de Ocitran es algo que preocupa, y eso está corroborado con los datos. La negativa para firmar el acta de 20 de enero de estos dos funcionarios, a pesar de que pueden ser destituidos por eso. Entonces, el acta que da un lugar a la concesión del aeropuerto Chinchero no ha sido suscrita. O sea, este es un caso bastante parecido a lo que ha ocurrido con la Interoceánica y con el problema del señor abogado Monroy. O sea, hay un cúmulo de situaciones poco transparentes que todo apuntan a la existencia de por lo menos el delito de colusión. Lo que podría significar que los que participaron de ese encuentro ilegal para favorecerse mutuamente puedan terminar siendo, no digo sancionados con eso, pero como pretensión del Ministerio Público, ¿para cuánto tiempo? ¿Eso cuánto tiempo tiene de pena? Bueno, la penalidad es de 8 a 15 años, ¿no? La penalidad es severa. Claro. Pero acá lo importante es que el Ministerio Público logre armar un buen caso, ¿no? Una buena teoría del caso, reúna los elementos probatorios. Los avances de la tecnología permiten conocer detalles que antes era muy difícil. Por ejemplo, todas las actas de directorio, no solamente se refiere usted al acta escrita, sino eso está registrado en audios. Exactamente. Y este medio de comunicación, Canal 2, ha tenido acceso, y es una primicia importante, me parece. ¿Qué cree usted termina, desde su punto de vista, de cerrar el círculo en este caso? Porque antes, claro, de eso había la duda de cuál había sido la actuación de estas personas que son, además, por los dichos del propio ministro de Transportes, las que finalmente le dan la luz verde para que esto continúe. Porque si ellos se mantenían en sus 13, digamos, es decir, no avanza esto, sencillamente no se avanzaba y no había nada de lo que ahora vemos como el aeropuerto de Chinchero. Lo congruente era que Ocitran se pronuncie de acuerdo a los informes técnicos de las direcciones. O sea, en contra. Son 4 informes y tenían que pronunciarse en contra. Si yo voy a desechar los informes de los organismos técnicos, tengo que fundamentar adecuadamente. Claro. No es que yo diga, balbucee algo así, como que por el futuro del país, porque la gente espera el aeropuerto, mejor así. Eso no es. Eso es un acuerdo técnico. Exacto. Eso es igual que lo que pasó efectivamente, como dice usted, otro año bien con la Interoceánica. Es igual. Digamos, aquí nadie está en contra de que en el Cusco haya un aeropuerto. Todos estamos de acuerdo. O sea, nadie podría discutir si es que hay o no una necesidad. Pero el asunto es que no se puede uno valer o justificar con esa necesidad actos de corrupción. Exacto, porque bajo el supuesto, es una necesidad y todos queremos eso. Todo el mundo quiere una carretera de penetración en cualquier lugar. Pero no podemos crear una carretera a lo Odebrecht, donde hay un sinnúmero de coimas y arreglos, y yo diga, no, pero la población lo pide, que es mejor así, el desarrollo del país. No es así. Hay una serie de normas y disposiciones que se tienen que cumplir. Y además, ¿por qué este gobierno
tenía la premura absoluta de suscribir la adenda desesperadamente y desoyendo, no escuchando argumentos sólidos como por ejemplo el señor Segura y reparos de economistas serios de la Universidad del Pacífico que han estado hablando sobre este tema, para después parar la obra y hoy día se encuentra paralizada por una observación inicial de la Contraloría. Que ha sido una salida que ya el propio ministro ha tenido que improvisar, habida cuenta hay una serie de cuestionamientos sobre el tema, pero no vaya a ser que la Contraloría, bajo la lógica de no se puede parar esto porque Cusco se puede levantar y necesita un aeropuerto, diga que pase nomás cuando hay una serie de observaciones atendibles. Está bien, las exigencias de Cusco es una aspiración. Yo conozco Chinchero y he visitado en varias oportunidades, pero la obra tiene que ser bien hecha y no tiene por qué el Estado peruano suscribir un contrato o una adenda lesiva a los intereses nacionales. No le podemos regalar dinero a una empresa privada que no ha tenido ni siquiera la capacidad para cerrar un financiamiento para realizar la obra. Entonces, esto que se ha conocido ayer, doctor Guillén, para pasar a otros temas, a otros casos, estos audios que dan cuenta de cómo los representantes de Occitan tenían una posición que se sostenía en informes técnicos y que decía que no se avanzara con el proyecto y que pues cambió sin argumento ni elemento nuevo de por medio, tiene que ser ya tomada por el fiscal como un elemento determinante, o la Procuraduría debería presentarlo ya como algo que es sustantivo en su denuncia. El procurador Amado Benco tiene que presentar esos audios, tiene que presentar la información que ayer se ha difundido, y esto ya permite ir perfilando el caso. El caso ya se va armando, se va teniendo mayores elementos de juicio. Hay un punto inicial. El fiscal en su resolución señala que acá no se puede hablar de negligencia o de impericia. Acá la Fiscalía habla de una actitud dolosa, de un acuerdo ilícito entre estos funcionarios y Kunturhuasi. En consecuencia, la Fiscalía apunta a la realización de un hecho delictivo. En consecuencia, hay que ir avanzando en esa investigación, y yo creo que la Fiscalía debe trabajar con el respaldo del procurador Amado Benco. Y ahí la responsabilidad máxima, ¿hasta dónde podría apuntar? ¿Hacia el ministro que promovió eso o hacia el propio jefe de gobierno que, digamos, tenía la clara voluntad de sacar adelante eso como era el lugar? Veremos hasta dónde apuntan las investigaciones, maneras, pero el ministro tiene que dar una explicación seria. Y ya no solo política, sino, digamos, acá las respuestas que está dando el señor Vizcarra me parecen absolutamente insuficientes. Él solamente dice dos cosas. Cusco requiere la obra, y dos, no podemos esperar 5 años más. Esa no es una respuesta técnica. Esa no es la respuesta que... Por eso yo considero que el gobierno haría mal en presentar al ministro Vizcarra con ese tipo de respuestas. Sí, pues. Porque lo van a maltratar, va a ser vapuleado. Y lo van a censurar. Obviamente, no sé cuál va a ser el resultado, pero vapulear de todas maneras. Habría que preservar la figura de un vicepresidente. Yo tengo la mejor opinión de él como una persona que ha participado activamente en la campaña electoral junto al presidente Kuczynski, y creo que deben guardarlo, no ofrecerlo así sin una respuesta, porque este problema de Chinchero tiene demasiados puntos débiles como para sostener un debate en el Congreso. Saavedra, que manejaba un discurso sólido, consistente, y no estaba vinculado no estaba vinculado absolutamente en nada, fue que le cortaron la cabeza. Imagínese usted con el señor Vizcarra, con todos estos problemas que se han dado, las idas y venidas, la paralización de la obra por una objeción inicial con la Contraloría, lo cual demuestra la fragilidad del proyecto en el cual está involucrado. Las divulgaciones, los audios de ayer, las denuncias del procurador Amado, es abrumador. Yo creo que el Ejecutivo tiene que pensar con seriedad y no exponerse a esta situación. Sí, pero además, hasta donde yo he podido conocer de fuente muy cercana al Ejecutivo, él presentó su carta de renuncia, creo que el martes. El miércoles lo vieron en el Consejo de Ministros y finalmente lo convencieron de lo contrario, bajo el argumento de que tranquilo, que sus argumentos son de peso y que la oposición que hoy quiere cortarle la cabeza va a reflexionar y no van a ir hasta la censura. Lo mismo pensaron con Saavedra, ¿no? Con lo que ha salido ayer, yo veo muy difícil que se pueda armar un argumento de respuesta ante los cuestionamientos serios que se han dado. Sí, pues. Este proyecto no
el aeropuerto en el Cusco es una obra necesaria, todos estamos de acuerdo con ello. Es verdad, están esperando más de 40 años, pero lamentablemente por ese tiempo de espera no podemos someternos y aventurarnos irresponsablemente en una obra donde el Estado peruano va a resultar perjudicado. Sí, doctor Abelino Guillén, tengo que ir a una pausa y voy a regresar en un instante porque tengo varios otros temas. Quiero dejarle la pregunta ya para cuando volvamos. ¿Cree usted que así como hay elementos importantes, sustantivos, de peso, atendibles, en el caso de la denuncia por el caso del aeropuerto de Chinchero, las hay en esta denuncia que le han hecho el presidente de la República por el caso de que Odebrecht le dio a una empresa que estaba vinculada al presidente y que por lo tanto se puede deducir que el presidente recibió plata de Odebrecht? Regresamos en un instante, estamos conversando con el doctor Abelino Guillén, así que ya volvemos. ¿Por qué no haces tus tareas, ah? Oye, señor, no debes pegar así a tu hijo. Mira cómo está golpeado y asustado. Usted no se meta, vecina, ¿ya? Ay, qué malo. Este no es su problema. Mejor retírese. Toma esto, toma. ¿Qué se habrá creído esa señora? Yo educo a mi hijo como yo quiera. El castigo no educa, solo asusta. El niño que obedece con temor, de grande, no podrá defender sus derechos. Conversando entiende la gente, y los niños también. Porque no hay derecho. 9 y 22 minutos de la mañana. 9 y 22 minutos de la mañana, estamos en No Hay Derecho. Estamos conversando con el doctor Abelino Guillén, el fiscal supremo, una persona muy comprometida con la lucha contra la corrupción. Acaba de conversar con nosotros sobre el caso del aeropuerto de Chinchero. Él dice que hay elementos suficientes y razonables para que el Ministerio Público avance en una investigación y diseñe ya un caso para ver hasta dónde llega, pero los audios que ayer han difundido en Latina dan cuenta de que efectivamente ahí hubo una voluntad que movía a determinados funcionarios a cambiar de opinión para favorecer esto que ha terminado siendo ilegal según el punto de vista de él y creo de los procuradores también que están impulsando el caso. En el caso del presidente de la República, este caso que la Procuraduría, ya no anticorrupción, ad hoc para el caso Lavallato, ha hecho, el presidente salió a decir que ha sido muy ligero y a propósito de eso han reaccionado los ministros diciendo, oye, hay que controlar un poco estos procuradores que están siendo poco exhaustivos con su información y muy ligeros. A mí me parece que hay, de parte de las procuradoras ad hoc ha habido un apresuramiento, ¿no? Está bien que uno tome la noticia criminal que se difunde a través de diversos medios de comunicación, pero es obligación de un procurador hacer una indagación preliminar, una verificación. No es serio tomar una noticia que sale en un medio de comunicación e inmediatamente, en base a esa noticia, trasladarla al Ministerio Público y formular una pretensión de carácter penal. Eso no es serio, porque si así es, entonces es como se dice, soplarle la pluma para que la Fiscalía. Además, esa noticia difundida en algunos medios, que ha sido desmentida por la Unidad de Inteligencia Financiera, esa noticia también es de conocimiento de la Fiscalía. Claro. Y la Fiscalía está evaluando esa situación. Sí, y los procuradores saben eso, porque el procurador tiene que estar en permanente conexión, averiguando cuál es la situación de los casos, cómo va avanzando, dialogando con el fiscal, conociendo su intención, su estrategia de investigación, hacia dónde avanza, para ver el procurador de qué manera los procuradores coadyuvan o apoyan o respaldan la actividad del Ministerio Público. Eso no se ha dado. Lo que pasa es que las procuradoras, en un afán de querer dar cuenta de una actividad intensa en su labor, de demostrar que están haciendo algo, se cometieron, en mi concepto, un error imperdonable en cuanto a tomar una información que se da en un medio periodístico, en un portal, y en base, sin una verificación preliminar mínima, rigurosa, correr traslado. Y lo que es peor, y salir a difundir
ante diversos medios de comunicación con bombos y platillos de que era una gran denuncia, además contra el presidente de la República, como si fuera un gran descubrimiento. Acá hay un costo político y esto ha ocasionado un grave daño a la imagen del país, porque nos guste o no, a nivel internacional la imagen es que el presidente de la República es una persona cuestionada por actos de corrupción. Exactamente. Eso ya está en blanco y negro y eso no lo va a borrar. En consecuencia, eso tiene una connotación evidentemente contraria a los intereses del propio país, efectivamente. Pero el presidente de la República, a través de sus abogados, puede pedir que, o sea, digamos, ¿o cree usted que el Ministerio Público había cuenta y ha sido desmentida la información que sostenía eso que la Procuraduría decía? ¿Debe ser archivado este caso, cree usted? Lo que seguramente la fiscal... Esos son pedidos que no es tanto como archivar el sino caso, que no tomarlo en cuenta y no abrir investigación. No tomarlo en cuenta, tenerlo ahí, pero la Fiscalía, lo que está haciendo la Fiscalía es correcto. Yo percibo que la Fiscalía, en los diversos casos donde viene interviniendo, y con una buena orientación, lo que viene es alcanzando objetivos inmediatos y va avanzando. Uh-huh. Por ejemplo, en el caso de Odebrecht, se percibe que la Fiscalía ya tiene claro cuál ha sido el funcionamiento de esta división de operaciones estructuradas. Ajá. 2, tiene claro cómo funcionaba la contabilidad paralela o la caja 2. O sea, la Fiscalía ha logrado tener todo el procedimiento que se seguía a través y cómo realizaba las operaciones de coima y soborno en la empresa Odebrecht. Esos son avances consistentes que yo saludo y respaldo. O sea, la Fiscalía ha logrado, está avanzando, escalando, y entiendo que en su momento seguramente este elemento de la denuncia de las procuradoras, el contenido en sí, la información, ya lo hubiera analizado el Ministerio Público. Ya la tiene que haber analizado y no la ha tomado en cuenta. Ahora, ¿usted cree que, claro, no lo ha tomado en cuenta? ¿Usted cree entonces, por lo que me dice, que la Fiscalía, el Ministerio Público, está abocado a lo central y no se está distrayendo con asuntos que para ese objetivo central sean menores, como por ejemplo, ¿no es cierto? La Fiscalía lo que está haciendo es lo que nosotros conocemos, es construyendo un tronco, ¿no? Ajá. Y luego vienen las ramas. Entonces, la Fiscalía está construyendo el tronco, está cimentando eso y luego va a tener todas las ramas y la va a ir llenando. Ajá. Entonces, en ese camino está y en ese rumbo, y eso me parece que es una actitud sólida. Me parece que en ese lado... probablemente en junio, cuando ya se difundan las delaciones premiadas y cuando llegue ya lo de Suiza en relación a las cuentas cifradas que están registradas en Suiza, yo creo que van a haber noticias importantes en cuanto a estos casos de corrupción. Ahora, fiscal brasileño, Carlos Bruno Ferreira, ha dicho que se van a descubrir incluso algunos peruanos libres de sospecha que están involucrados. Es decir, que todos los que nos imaginamos que están de una u otra manera vinculados a los casos, no son los únicos que han participado en eso, sino que hay otros que de repente ahorita andan hablando en los medios, diciendo cosas sobre estos temas y después van a terminar siendo jalados a este caso. Claro, porque... la Fiscalía recién, este es un caso que por lo menos tiene para 5 años, ¿no? O sea, de acá a las sentencias condenatorias a nivel de la Corte Suprema, 5 años. Porque para armar todo esto no se ha trabajado todavía los temas, por ejemplo, todos los temas de los arbitrajes y la identificación. Ayer salió un informe importante en El Comercio. El Perú ha perdido más de 500 millones de soles en arbitrajes. Los temas de los sobrecostos, las empresas... Bueno, el ministro, perdón que lo interrumpa, doctor Avelino Guillén, de Economía, ha dicho que no hubo libre competencia en la época de Odebrecht, porque Odebrecht amarraba absolutamente todas las grandes obras. Ajá. Y por lo tanto, ahí no solo está haciendo una afirmación política, sino está diciendo que no solo los casos que estamos viendo probablemente hayan tenido actos de corrupción, sino varias otras donde Odebrecht estuvo metido. Claro.
Hay muchos casos que todavía no se conocen y hay otras empresas brasileñas que también han tenido una intensa actividad de corrupción. Entonces, Camargo y Correa, por ejemplo, es una empresa que a parecer ha tenido ese tipo de conductas. OAS, a través de los municipios y algunos gobiernos regionales. No se ha tocado nada de eso. O sea, estamos nosotros ni siquiera ni raspando el 10% de lo que es la gran actividad delictiva. Las empresas supervisoras. Usted, por ejemplo, conversaba la otra vez con unos ingenieros y me comentaban que, por ejemplo, en el caso del tren eléctrico, la empresa Odebrecht tenía la costumbre de multiplicar por 2 y por 3 todos los costos. Ajá. O sea, sobrevaloraba. Y lo que hacían las empresas supervisoras validaban eso. Claro. Entonces era una ganancia espantosa. Esa ganancia en esos sobrecostos iba a la caja 2. Y ese dinero era utilizado para los sobornos, para las coimas, para financiar campañas políticas. Ya se ha aclarado y se ha determinado que una modalidad de los actos de corrupción de Odebrecht es el apoyo, el supuesto respaldo a campañas electorales. En el caso de Nadine Heredia y Ollanta ya está el círculo cerrado. El círculo ya está cerrado. Yo creo que muy pronto el Perú va a tener noticias en relación a este caso. Este es un caso de corrupción, es un acto de corrupción donde la señora Nadine Heredia recibió dinero proveniente de actividades ilícitas y se lo guardó para su uso personal, incurriendo en delito de lavado de activos como antecedente de defraudación tributaria. En consecuencia, los registros, los asientos, las salidas de dinero, eso entiendo, ya lo tiene el Ministerio Público. Y dentro de poco van a hacer anuncio, y eso tendrá que ver con alguna medida de restricción mayor a la que tiene Ollanta y Nadine Heredia, ¿cree usted? Por supuesto, sí, así como en el caso del señor Toledo se han dictado medidas severas, dada la gravedad y el peligro procesal que se advertía, yo entiendo que con igual razón si se confirma documentalmente las iniciales imputaciones de Barata, que al parecer eso es así, conforme a las declaraciones del señor fiscal de la Nación y de las declaraciones del fiscal brasileño, todo apunta que ya llegó al Perú la información en relación a estos pagos ilegales realizados a la señora Nadine. En consecuencia, tienen que darse medidas restrictivas. ¿Qué serían? Severas. Serían, entonces, por un lado, me dijo el doctor José Vaz aquí el viernes que él coincidía en que ya deberían acusar en ese caso, debería ya hacerse una acusación, y por otro lado, ya pedir la prisión preventiva. ¿Cree usted que Entiendo que en estos días ya la Fiscalía está preparando el caso y porque todo al momento que ellos dan el visto ya se desencadena todo. Sí, claro. Porque tiene que sacar una resolución formalizando una investigación y luego un pedido de prisión preventiva y prepararse para sustentarlo ante los tribunales. Son varios actos procesales en cadena y un breve lapso de tiempo. Sí. Yo creo que eso es... Ya se viene medidas contra la pareja Humala Heredia. De acuerdo. Tengo que terminar, tengo 30 segundos, en realidad me he pasado ya unos minutitos, pero quería preguntarle por el caso del señor García, porque ahí la Procuraduría también ha pedido se incorpore a García, a Cornejo y a Plasencia como investigados en el caso tramo 1 y 2 de la línea del metro. ¿Eso le parece que está correcto o puede ser que estén jugando un poco a lo que pasó con el caso del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, que se hace una cosa un poco ligera para que después no se admita o se archive y con eso beneficien a García? Bueno, en el caso del señor Plasencia y en el caso del señor Cornejo hay elementos suficientes como para por lo menos dictarse una medida de inicio de investigación contra ellos. En el caso del señor García hay que tener especial cuidado. La Fiscalía y sobre todo las procuradoras tener mucho cuidado al momento de plantear determinado tipo de pedidos. Lo fundamental acá es reunir elementos, investigar, tomarse un tiempo para después dar a conocer una decisión. No es al revés, partir de cero y decir qué es lo que encuentro en el camino. No es así. Porque ¿qué podría pasar si es que se sigue con la lógica que hasta ahora se ha seguido? Es decir, se presenta lo que se cree tener y después puede eso ir al archivo y beneficiar a García. Eso se llama vacuna.
es un fracaso. O sea, se adelantan a lo que va a venir y luego viene una resolución de archivo y te lo sacan en cara. Dicen, mira, a mí la fiscalía me ha dicho que no tengo nada. Pero eso no es así. Usted ha visto numerosas investigaciones por enriquecimiento ilícito en la fiscalía, donde el investigado salía a celebrar que le abrieran una investigación porque sabía muy bien cuál era, inexorablemente cuál iba a ser el resultado. Acá lo que tiene que hacer la fiscalía, y sobre todo las procuradoras, es trabajar con seriedad, ver y tomarse tiempos y espacio. Este es un caso muy complejo. Recuerde usted, en el caso del fujimorismo, las investigaciones duraron años. Claro. Entonces, y nosotros tendrían que ser lo suficientemente consistentes para evitar para evitar resbalar la vacuna, porque después dicen, no, mira, acá tengo mi certificado de buena conducta, y con eso se libran de mayores investigaciones, como está diciendo el señor Toledo, ¿no? El señor Toledo dice, yo tengo un archivo por enriquecimiento ilícito por los temas de Coteva, por las adquisiciones de los inmuebles. Entonces, ojo, cuidado con eso, ¿eh? Entonces, hay que ser muy astutos, porque hay que ver quién tienes al frente, y tienes todo un equipo de abogados que obviamente van a saber aprovechar tus debilidades. En consecuencia, yo lo que invoco con el mayor respeto a la Fiscalía y a las señoritas procuradoras es paciencia, serenidad, inteligencia, astucia. El gobierno ha cometido, en mi concepto, un error, porque debió, me parece, pensar mejor en la elección de las procuradoras, porque es inconcebible que el principal caso de corrupción de los últimos 17 años no le asignes ese caso a abogados, o sea, se hubieran designado a procuradores con mayor trayectoria y recorrido y solvencia profesional. Eso es fundamental, porque si no nos encontramos con estos problemas. Doctor Avelino Guillén, yo le quiero agradecer muchísimo por haber venido y con tanta claridad habernos explicado todos estos casos, y vamos a estar atentos y siempre en el interés, por supuesto, volverlo a invitar para seguir conversando. Muchísimas gracias.